Es el turno de Pablo Belluccini. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y agradecer a los auspiciantes y a las empresas organizadoras. Yo les voy a contar lo que hacemos en INTA Marco Juárez. Nosotros fundamentalmente trabajamos en la región del sudeste de Córdoba. Y les voy a comentar los problemas que tenemos de malezas en esa zona y alguna otra herramienta para el control de malezas que no es solamente química, ¿no es cierto? Básicamente la provincia la tenemos dividida prácticamente en 4 regiones, de las cuales en el sur está muy presente el Amaranthus palmeri, entre otras. En el norte tenemos los cloris, los tricloris. En el centro fundamentalmente borrerias y gonfrenas. Y en el sudeste, que es donde nos desempeñamos básicamente nosotros, tenemos lo que es Amaranthus hybridus con resistencia múltiple a glifosato y inhibidores de ALS. Un poco para reflejar la psicosis de lo que es el uso exclusivo de una tecnología como es la tecnología química para el control de malezas, y eso, este mensaje es de este mes. Es una consulta que me hace un técnico con respecto al control de una gramínea que todavía no habíamos identificado, y se trataba de la Agrostis virescens, que se está imponiendo mucho en la zona. Bueno, me dice que la única que le queda, fíjense lo que dice el mail, que es frenarla con paraquat. Si esa bomba a la que él se refiere no muere, es prácticamente una alta dosis de herbicidas graminicidas y combinaciones, y la única que le queda, dice, de frenarla con paraquat. Encima hay un día por semana para fumigar por vientos, maíces cerca, sojas por emerger en breves, lluvias seguidas. Un infierno el tema, es cierto. Bueno, a lo que yo le respondo bueno, no soy psicólogo obviamente, pero le respondo que tenemos que manejarnos con las herramientas que tenemos disponibles, y que se trate de manejar y que se calme un poco, que es la que nos queda, salir a la cancha con lo que tenemos. A lo que él me responde que tiene que vender o alquilar el campo, que esto no va más. Obviamente la psicología no es lo mismo, no es lo mío, y el técnico estaba obviamente desbordado, ¿no es cierto? Por eso lo que proponemos desde INTA Marco Juárez es es tratar de proponer otra herramienta para el control de malezas, que no es solamente química. En Marco Juárez trabajamos con estrategias químicas, trabajamos también con estrategias no químicas, como son los cultivos de cobertura y no uso de herbicidas, y también combinamos estrategias porque creemos que es la mejor forma hoy por hoy de cuidar las herramientas que tenemos, que son los herbicidas, que andan muy bien, pero bueno, el uso o el mal uso o el abuso nos están generando los problemas que estamos teniendo y que también hablaron los anteriores disertantes, ¿no es cierto? Los cultivos de cobertura nacieron en la zona de Marco Juárez por un tema fundamentalmente de mejorar el tema del aporte de materia seca a los suelos, porque bueno, veíamos que por el tema de alquileres altos, que ese es otro tema grave también, los productores arriendan campos anualmente, y bueno, no les queda otra que hacer soja sobre soja, no rotar, y primariamente, digamos, los cultivos de cobertura nacieron como una estrategia para mejorar la calidad de los suelos, y tratar de imponer alguna gramínea o alguna otra leguminosa de invierno en la rotación, ¿no es cierto? Fundamentalmente la leguminosa como antecesor de los cultivos de maíz. Pero bueno, empezamos a ver como aparte de estas características, estos beneficios que aportaban los cultivos de cobertura, que también tenía un buen efecto sobre el control de malezas. Y Tomás Baigorria, que es el que está en la foto, comenzó a investigar en el tema, y bueno, y hoy tenemos la suerte de estar trabajando juntos en este tema, y como les decía, combinar estrategias no químicas y químicas para el control de malezas. Bueno, un poco para resumir lo que pasó en Argentina, hasta el 2008 teníamos solamente 4 casos de resistencia. En ese mismo año, en 2008, en Estados Unidos, fíjense que en algunos estados ya las resistencias múltiples de Amaranthus palmeri, del cual nosotros en 2008 todavía ni habíamos escuchado hablar de palmeri, pero bueno, en Estados Unidos ya en algunos estados ya tenía resistencias apiladas a varios modos de acción.
y es un poco a donde vamos nosotros si seguimos abusando de una tecnología y no tratamos de combinar estrategias de manejo, ¿no es cierto? Bueno, y esto seguramente después hablarás Martín. Lo que quiero mostrar de esta foto solamente es que se fijen cómo a partir del 2008 el crecimiento, digamos, de esa línea es básicamente exponencial, porque bueno, el mal uso que estamos haciendo de los herbicidas nos está conduciendo a este grave problema de malezas. Y tan solo para ir nombrando algunas de las malezas donde tienen buen efecto los cultivos de cobertura, está Amaranthus palmeri, que es una maleza fundamentalmente que no la tenemos todavía mucho en la región de Marcos Juárez. Ustedes aquí sí la tienen, y en el sur de Córdoba está muy presente. Y bueno, Amaranthus hybridus o quitensis con resistencia múltiple, que es lo que tenemos presente fundamentalmente en la región. Y para mostrarles cómo funcionan los cultivos de cobertura, fíjense, esta es una postal que todavía seguimos viendo en esta última campaña, lotes muy infestados con Amaranthus, y fíjense la cantidad de semillas o la cantidad de aporte de semillas que van a hacer al suelo, ¿no es cierto?, esta cantidad de Amaranthus, y pretender cosechar esto como quiso el productor. Aquí se nota que quiso entrar a cosecharlo, pero obviamente no pudo, porque aquí donde se ve lo verde, también, digamos, hay soja, no sé si se ve muy claro, pero bueno, esto es yuyo colorado con soja, ¿no es cierto? El productor intentó cosechar, pero obviamente el maquinista le dijo que no. Hay que secar todo eso o esperar a que se seque de manera natural para poder cosechar, con todo el daño que puede sufrir la soja y con todo el aporte de semillas, como les decía, que hizo ya el yuyo colorado. Y fíjense cómo es también un poco lo que queremos mostrar, ¿no es cierto? El monocultivo de soja o el problema de los alquileres, como les comentaba, nos conduce a esto, ¿no es cierto? Fíjense, un suelo totalmente degradado, donde solamente se hace soja por muchos años, y nos conduce a esto, ¿no es cierto? Y es donde, como acá, por ejemplo, esto es siembra directa de soja. Y no es precisamente un lote que demuestra que está bien rotado, ¿no es cierto? Y es acá donde nosotros comenzamos a ver, fíjense, que hay yuyo colorado muerto y yuyo colorado vivo, y es en este tipo de lotes, en los más degradados, donde primero comenzamos a ver los problemas de aparición de malezas resistentes. Lo que proponemos básicamente es esto, es tratar de que una soja se pueda instalar bien sobre un cultivo, en este caso un centeno, seco, secado y rolado, que el cultivo, digamos, pueda alargar libre de competencia, como le voy a mostrar después, también combinado con estrategias químicas, cómo puede funcionar. Bueno, ¿cómo trabajan los cultivos de cobertura? Básicamente también tienen residualidad, como vemos acá. Esta es la salida de un cultivo de soja, digamos, fíjense, una tirada de una máquina experimental, y la soja aquí sale limpia, digamos, el lote sale limpio, comparado con esto, que es un lote donde solamente se lo ha manejado con herbicidas y con barbechos químicos, y fíjense la diferencia, digamos, de residualidad, que es uno de los atributos que nosotros le damos a los cultivos de cobertura, ¿no es cierto? También fundamentalmente trabajan por competencias, sobre todo de luz y nutrientes, y también interferencia en lo que es llegadas de señales de germinación para las semillas de malezas, que fundamentalmente son semillas chiquititas y que están sobre todo en la superficie del suelo, que es donde mejor efecto tienen los cultivos de cobertura, ¿no es cierto? Una cosa son las malezas anuales y otra cosa son las malezas perennes, donde por ahí los cultivos de cobertura todavía, si bien tienen efecto, todavía no le vemos los efectos que realmente querríamos ver, por ejemplo, en un sorgo de Alepo o en un pasto ruso. Pero bueno, si combinamos las estrategias, como les voy a mostrar, la cosa mejora bastante. En este caso, fíjense que frente a una soja sembrada sobre un cultivo de cobertura, centeno en este caso, a la derecha, donde se hizo solamente un barbecho químico y se la trató de manejar de manera química, a la cosecha yo llegué con 18 plantas por metro cuadrado de Amaranthus palmeri, mientras que a la izquierda, digamos, de la barra roja, donde se ha hecho soja sobre un cultivo de cobertura sin la necesidad de usar otro herbicida, fíjense la interferencia que hizo el cultivo de cobertura sobre, digamos, la cantidad de Amaranthus palmeri, tal es así que contamos 0,1 plantas por metro cuadrado en la parte donde tenía la cobertura.
Cuando comenzamos a, como en este caso, por ejemplo, hicimos un cultivo de cobertura en invierno donde sabíamos que había sorgo de Alepo y había también rama negra y había colorado. Y obviamente, fíjense que al centeno, en este caso, nosotros lo secamos con glifosato, con un kilo y medio de un glifo premium, le sembramos soja. Y fíjense que la soja está bastante bien instalada, pero también se ven malezas. Fíjense que se ven algunas inflorescencias de colorado en este lado, también se ven plantas de sorgo de Alepo. O sea que usada como estrategia única tampoco por ahí es la mejor, ¿no es cierto? Pero cuando comenzamos a usar cultivo de cobertura combinada con otra estrategia química, en este caso como por ejemplo un PPO, flumioxacin, vemos que la realidad cambia bastante y a cosecha yo puedo llegar así. Fíjense que la planta de sorgo de Alepo que vemos ahí es la misma que vemos acá, como para demostrar que por ahí el cultivo de cobertura no tiene tal vez un buen efecto sobre una maleza perenne como es el sorgo de Alepo. Pero sí, por ejemplo, no se me ocurriría hacer, digamos, una vicia donde tengo problemas de sorgo de Alepo, pero cuando yo, donde tengo problemas en lotes con sorgo de Alepo, le instalo una gramínea que le compite por nitrógeno, porque también consume nitrógeno el cultivo de cobertura, también, digamos, contribuye a que esa diseminación del pasto ruso, del sorgo de Alepo, sea mucho menor, obviamente. Bueno, también en este caso es una soja sembrada sobre un cultivo de cobertura, pero previo a la siembra de la soja utilizamos también en este caso otro PPO, como sulfentrazón en medio litro, y no hizo falta agregar más nada. O sea, más nada me refiero a ningún otro herbicida, y a cosecha llegó prácticamente limpio, sin la presencia de malezas. Estoy nombrando 2 PPO, creo que Osvaldo también habló algo de no abusar, digamos, de los PPO, por ende también estamos probando otras estrategias químicas, digamos, otras moléculas para mezclar con los cultivos de cobertura, como son las triacinas, como son los HPPD, como por ejemplo diflufenicán, que le estamos viendo buen efecto, también pendimetalín, y también trifluoralina, y si mezclamos también logramos, si mezclamos los modos de acción también logramos buen efecto. Otro tema que también es muy consultado, sobre todo ahora últimamente, y por lo que proponemos hacer un buen uso de herbicidas o reducir por ahí el uso de herbicidas usando otras herramientas como los cultivos de cobertura, es que vemos fitotoxicidad prácticamente si dependemos solamente de una estrategia química en los barbechos largos, sobre todo. Vemos fitotoxicidad en los cultivos que le siguen. Algo hablaron también los disertantes anteriores con el tema del carryover, que lo tenemos que tener en general bastante bien manejado a eso, pero lamentablemente todavía se siguen sucediendo este tipo de situaciones, mucha fitotoxicidad, en este caso por usar mesulfurón en los barbechos largos y después salir a maíz, lo que es un error. En este caso también por usar finés en un barbecho largo y después que ese lote salga a maíz, lo cual también es un error. Digamos, nosotros desaconsejamos el uso de clorimurón y sulfonilurea en general para lotes que salgan a maíz, como mesulfurón, finés también. Bueno, clorimurón usado en los barbechos también vemos que causa fitotoxicidad en los cultivos de maíz. 2,4 de sal en post-emergencia también en los cultivos de maíz. Hay híbridos más susceptibles que otros, pero se está viendo mucho últimamente que la sal en post-emergencia puede provocar este tipo de efectos, o sea, aborto de raíces adventicias, no alcanzan a fijar bien, y la planta puede prosperar pero sin las raíces adventicias, lo cual después vuelca y la cosecha es sumamente delicada y obviamente tengo mucho maíz volcado. Bueno, esto fíjense, es una vicia instalada, que es lo que se ve verde, ya casi florecida, en un 70% de floración, y el resto, como lo que queremos mostrar, es que es un barbecho químico hecho con mesulfurón temprano, y en un lote representativo de la zona con poca cobertura, que frente a lluvias o vientos fuertes, digamos, comienzan a hacerse desparejas las distribuciones. Y fíjense la rama negra en este caso, cómo va leyendo
donde el producto, digamos, se va degradando más rápidamente, donde no hay cobertura y donde se va instalando cada vez más, ¿no es cierto? Acá también se ve, en el caso tenemos ya un centeno próximo a sembrar con soja y donde tenemos el cuadrado que representa un barbecho químico común. Fíjense donde la rama negra en este caso emerge, digamos, donde lee las condiciones que tiene buenas como para poder germinar. En este caso, fíjense, hicimos una soja sobre un rastrojo de vicia. Fíjense que la soja, ya lo que se alcanza a ver, bueno, lo que se ve ahí de rama negra y colorado grande es el camino de la parcelita esa. Todo el cuadrado grande que se ve acá es el rastrojo de vicia. La soja está sembrada sobre la vicia y en un estado ya avanzado. Y fíjense que acá en el cuadradito donde está la vicia todavía no se ven maleza nacida, ¿no es cierto? Es toda la interferencia que le está haciendo, en este caso la vicia, toda la interferencia de señales y competencia que le está haciendo para la llegada de señales de germinación a las malezas. Fíjense el grosor del espesor de vicia, que normalmente nosotros después de un cultivo de vicia recomendamos una gramínea como un cultivo de maíz, ¿no es cierto? O sorgo. Pero bueno, en este caso sembramos soja y fíjense el grado de cobertura que hace una vicia, digamos, cuando está bien instalada, o sea, sembrada bien temprano. Como les decía, también hay estrategias, digamos, en Marco Juárez trabajamos con la problemática de lotes periurbanos y en este caso rolado, digamos, para secar la vicia, no con herbicidas, sino con un implemento mecánico como un rolo. Que lo que hace el rolo es aplastar, digamos, a la vicia, no la corta, la va aplastando, la va poniendo en contacto con el suelo para que luego, digamos, por elementos o por procesos naturales se vaya secando de a poco y yo recién ahí, después de eso, pueda sembrar, ¿no es cierto? Y en este caso es un rolado de una gramínea, en este caso es un centeno, donde se va rolando de esa manera, en ese sentido. Y luego la siembra tengo que hacerla en el sentido del rolado, ¿no es cierto? Esto va para mucho, cualquier cosa después en las consultas los hablamos. Bueno, esto es un triticale rolado, digamos, y una soja sembrada sobre un triticale rolado. Fíjense que acá al costado se ve sorgo de Alepo, como para demostrar que por ahí en malezas perennes todavía no tenemos un efecto tan letal como en malezas anuales. Pero fíjense al lado de esta parcela, donde yo lo llevé con un barbecho químico temprano hecho con mensulfurón y no hice el cultivo de cobertura. Fíjense la diferencia, toda esa masa, toda esa biomasa de triticale me está atajando toda esa maleza, digamos, toda esa biomasa de malezas, fundamentalmente rama negra y colorado, ¿no es cierto? Bueno, esto es un maíz sembrado, nosotros en este caso lo reflejamos siempre porque es una vicia secada con glifosato, con un glifo premium. Luego le sembramos maíz y no hizo falta, digamos, la aplicación de ningún otro herbicida, ni residual ni de posemergencia, y aparte la vicia, digamos, le aporta nitrógeno, lo que es importante para la nutrición del cultivo de maíz, ¿no es cierto? Bueno, esto es mostrar, digamos, los rindes, en este caso de soja, tanto en centeno como digamos, como en barbecho. Fíjense que si bien las diferencias no son notables, también, digamos, que queremos dar por tierra con el mito de que los cultivos que siguen a un cultivo de cobertura, las hojas o los maíces que siguen a un cultivo de cobertura, queremos dar por tierra con ese mito de que tienen poco rendimiento, todo lo contrario. Bueno, en este caso queremos reflejar, fíjense, es un barbecho, a la izquierda, digamos, sin demalezar, a la derecha, demalezado a mano, y en este caso es un centeno, como cultivo de cobertura, o sea, una soja sembrada sobre una situación de barbecho común, un centeno sembrado sobre un cultivo de cobertura, y fíjense, a la izquierda, digamos, del barbecho, la cantidad de yuyo colorado nacido, y fíjense en el centeno, a la izquierda, donde no fue desmalezado a mano, fíjense las poquitas plantas de colorado que había, ¿no es cierto? Esta es en otra fecha de siembra, igual. Y fíjense, digamos, la maleza, cómo le cuesta, en este caso una rama negra, a la izquierda la que tiene la raíz torcida, fíjense cómo le cuesta por ahí emerger, por ahí sí, cuando tiene mucha reserva de raíz puede emerger, pero fíjense que le cuesta, digamos, y la lectura que hace para traspasar toda esa biomasa es distinta, ¿no es cierto? Diferente de la rama negra que está a la derecha, digamos,
que está nacida sobre un barbecho común. Bueno, y este slide también me lo facilitó Tomás Baigorria, que él habla de mundos diferentes, ¿no es cierto? Fíjense, a la derecha, un productor que trabaja con cultivos de cobertura, sembró soja. A la izquierda, un productor que obviamente no trabaja con cultivos de cobertura y tiene problemas serios, sobre todo en la zona sur de Córdoba, con voladuras de los campos, que es un problema realmente bastante serio. Y fíjense que estos lotes están al lado, ¿no es cierto? Un poco lo que hablaban también los disertantes anteriores. Fíjense la diferencia de trabajar, digamos, con estrategias y sin estrategia. La cantidad de suelo que se le mete al productor que está trabajando con cultivo de cobertura, de un productor que no está trabajando con cultivo de cobertura, lo está afectando en menor grado, ¿no es cierto? Porque en el centro del lote, digamos, él está trabajando bien y va a lograr prosperar, pero bueno, fíjense lo que es la diferencia. Uno pudo sembrar y el otro prácticamente no pudo llevar a cabo la siembra. Lo que recalcamos siempre que nosotros en Marcos Juárez, realmente yo represento un equipo, no estoy solo, somos muchos, como les decía anteriormente, están los chicos de entomología, están los chicos de Tomás Baigorria, Cristian Cazorla, digamos, está la gente que trabaja también con microorganismos, están los que hacen análisis de laboratorio, o sea que somos un equipo. Y bueno, lo que decimos siempre también es que las puertas del INTA Marcos Juárez están abiertas para cualquiera que nos quiera visitar, obviamente avisándonos con tiempo, para atenderlos y para tratar de solucionar problemas y de brindar respuestas a la problemática de malezas. Así que muchas gracias por la atención.